particular. He tenido oportunidad de conversar con algunos compañeros en relación a este programa, cómo se está llevando. Y bueno, dio la casualidad que todo eso se ligaba mucho a cosas que he estado afortunadamente trabajando como biólogo que soy, y ahí nació el interés por colaborar, ¿sí? Básicamente el objetivo tiene dos, el taller tiene dos objetivos. Uno es revalorar la importancia que tiene la organización comunitaria en proyectos que son comunes, ¿sí? Como segundo objetivo, identificar una estrategia comunitaria sobre cómo se podría implementar el programa Sembrando Vida. Sabemos que ya este programa tiene un rato de haberse iniciado aquí en la comunidad en particular, y a mí no me gustaría crear, digamos, que lo que platiquemos aquí no me gustaría que fuera ni un obstáculo ni alguna limitante para la implementación del programa, por supuesto, sino más bien que con la discusión, los comentarios que podamos tener entre todos, podamos como identificar una ruta sobre cómo se pudiera implementar de una mejor manera este programa, ¿sí? Y bueno, no sé si hasta aquí quieran hacer algún comentario o hubiera alguna duda. Sí, María Eugenia, sí, justamente la idea es, en una primera parte, pedirles a ustedes cómo va el programa Sembrando Vida aquí en la comunidad, ¿sí? Así, brevemente pudieran compartir sobre cómo va el programa aquí en la comunidad, y luego discutir 5 preguntas que Itzel ya amablemente terminó de escribir en el papel bond, ¿sí? Y después, con esos elementos discutidos, identificar y generar una estrategia sobre cómo se podría implementar el programa, pero partiendo desde justamente la producción de plantas, ¿sí? Será en un vivero comunitario, será en un vivero a nivel, que se establezca a nivel de barrio, o la planta se va a traer de otro lado. ¿Qué se está pensando, no? ¿Cómo se podría llevar a cabo esa actividad particular aquí en la comunidad? ¿Sí? Entonces, María Eugenia, si nos pudieran compartir así muy brevemente, también para los compañeros que nos están observando y que nos están siguiendo, ¿cómo va el programa Sembrando Vida aquí en la comunidad? ¿Cuántos productores son? ¿Qué superficie están pensando trabajar? ¿Qué plantas? ¿De dónde las piensan traer? Esas cosas. Pues dentro del programa hay cerca de 200 productores. 200 productores. Más o menos. Sí. Voy a ir anotando, ¿eh? Hay 10 grupos de 20 que aproximadamente está entre 23 y 20 cada grupo. ¿Perdón, cuántos grupos? 10 grupos. Ajá. Pues sí. Apenas lleva poco tiempo trabajando en este programa, y ahorita lo que nos han enseñado los técnicos es más o menos a reconocer que es más o menos 2 hectáreas y media lo que se va a trabajar. ¿Por cada productor? Por cada productor. Ok. Sí. Ajá. Y 2 hectáreas. Nos enseñaron cómo pues, reconocer el terreno de acuerdo a
si está plano o tiene pendientes, Okay. y cómo hacerle como divisiones para recuperar la tierra y para aprovechar las aguas, generar pues un mecanismo para que el agua no deslave la tierra, sino que se quede... Y no provoque erosión. Es lo que nos han enseñado. Y ahorita, pues se supone que ese programa maneja una producción estratégica del territorio y tiene que haber en estas 2,5 hectáreas plantación de árboles frutales, recursos maderables y aparte producción de milpa o de lo que se trabaja aquí en la comunidad, que es la milpa. Pero se supone que tiene que tener esos 3 componentes. Y que sean intercalados también. Sí. ¿Qué más hay? ¿Algún comentario más en relación al programa? Pues también siembra avena. Pues nos pidieron apenas que dentro de este programa también se va a implementar un vivero forestal, pues, y una biofábrica. Entonces ahorita apenas estuvimos en lo que era, pues, ver qué terrenos podrían ayudar o qué inversiones donde se pudiera establecer eso. Y se supone que van a mandar un recurso de 30,000 pesos, entonces dicen que va a ser para el vivero, 10,000 pesos para planta y 10,000 para herramientas para diseñar. Pues las plantas nada más nos dijeron que las utilizáramos de los árboles frutales. ¿Solamente los frutales para traerlos de otro lado? ¿De otro lugar? Y lo que ya trajeron fueron pinos. Pinos. Sí. ¿Saben de dónde los trajeron, perdón, y qué especies son? Pues nos dieron todo un catálogo de pinos, como 10, 15, y finalmente nada más ¿Pero son pinos maderables o resinales? de los dos. Maderables y resineros. Y los trajeron, se supone que de los viveros del gobierno federal, que tienen la Guardia Nacional. Y en algunos terrenos se va a hacer lo que es una cortina para cuidar la producción de los vientos. Okay. Y ahí se van a utilizar pues, los pinos. Cortina rompevientos. Tal vez en la orilla, como cerco. En la orilla. María Eugenia, ¿saben de qué sitios se traen los pinos? No. ¿Serán de Michoacán? O sea, de algún vivero de Michoacán. ¿Y si podemos mover un poquito la cámara? ¿Para acá? Dice que si pueden hablar un poco más fuerte porque no se alcanza a escuchar en la... No voy a poner aquí. Gracias. ¿Algo más que nos quiera compartir usted sobre el proyecto? ¿Y para cuántos años se va a estar trabajando en el proyecto? 5 años. 5 años empezando. ¿Ese es el primer año? Y al cabo de 5 años, el productor, por ejemplo, o el comunero o comunera que participó con 2 hectáreas, ¿a qué está comprometido? ¿A qué se compromete? ¿Cómo cuáles? A presentar trabajo y a lograr que pues, se recuperen las tierras, que ya no sean, que estén abandonadas, Ajá. que ya haya tanto producción de frutos como de recuperar el bosque. Ok. ¿Ustedes cómo se sienten como grupo con
el avance que tienen hasta este momento y con lo que se ha planteado de parte de los técnicos en relación al proyecto. ¿Cómo lo sienten ustedes? Muy pesado. Sí, porque apenas vamos empezando, todavía no tenemos esa que lo van a traer un niño que va a ser utilizar como la procuradora. Ajá. Ya preparamos para ocuparnos de las plantas, que van a ser muchas. ¿Cuántas plantas por hectárea van a meter? ¿No han definido todavía? ¿Cuánto nos queda cada quien? Como Ok. Bueno, pues ¿Pueden los participantes hablar más fuerte porque no se alcanza a escuchar? ¿O pueden acercarse un poquito más? ¿O acercamos? O acercamos a esta para o por aquí así como... Sí, Sí, si quieren, nos porque no acercamos son más. muchos. Voy a quitar la ofrenda para... Si quieren acercarse un poquito más para acomodarnos. Sí. Ya nos juntamos. Ya, ok. Bueno, justamente, bueno, gracias por compartir los avances que tienen en relación a este proyecto aquí en la comunidad. A mí me gustaría que pudiéramos revisar entre todos 4 preguntas, ¿sí? Que de algún modo están ya abordadas y que son parte del trabajo inicial para un proyecto de este tipo, ¿no? Por lo que decía que era importante hacer un diagnóstico de las parcelas, de los terrenos que se van a trabajar, ¿sí? A mí me gustaría que pudiéramos revisar así muy rápidamente 4 preguntas. Una es, ¿en qué condición están las parcelas? Es decir, como decía María Eugenia hace un momento, son parcelas que están en un terreno plano, ¿sí? Son parcelas que tienen pendiente, ¿sí? Son parcelas que están en una barranca, ¿sí? Son parcelas que están junto a un... aquí no hay río, ¿no? Pero a lo mejor en la temporada de lluvias hay algún manantial cercano del cual se puede tener agua, ¿sí? Son parcelas que están, por el uso que han tenido quizá, presentan ya pérdida del suelo, erosión, están cansadas y en ese sentido tienen muy poca fertilidad, hay poca producción de maíz, la avena no crece muy bien, etc. Es importante hacer una revisión de esa parte, ¿sí? Y bueno, la superficie que se va a atender también es importante tenerla en cuenta, ¿no? Como segundo factor. No será lo mismo trabajar en 50 hectáreas aquí a nivel de comunidad que trabajar 500 o más, ¿sí? En la medida que aumente, por supuesto, la superficie, el trabajo va a ser mayor, ¿sí? Claro, cada productor y su familia, ¿verdad? Va a estar a cargo de hacer el trabajo, ¿sí? Pero sí es importante tener en cuenta la superficie que se va a reforestar, ¿sí? Empleando este tipo de sistemas. La tercera pregunta que me gustaría que también revisáramos rápidamente es ¿qué productos o recursos adicionales, además de los básicos, del maíz, de la avena, del garbanzo, etcétera, quieren obtener las familias? ¿Sí? Porque muchas veces se tiene ganado, ¿sí? Y se requiere también cierta cantidad de rastrojo o cierta cantidad de alimento. Claro que de la milpa,
la avena, o lo que queda en la parcela, pues se alimenta el ganado. Y muchas veces se mete después de que se cosecha. Pero sí es importante tener en cuenta qué tipo de recursos quiere obtener el productor para su familia, ¿no? Porque hay alimentos básicos aquí, como el maíz, que esos no pueden faltar, porque son los que permiten la subsistencia a lo largo del año, y así cada año, ¿no? Entonces sí es importante que se revise eso, ¿sí? Y la pregunta número 4, ¿qué plantas son las más adecuadas? ¿Sí? De acuerdo, por un lado, a las condiciones que tienen las parcelas, ¿sí? Y de acuerdo a la necesidad del productor. Bueno, además de maíz, ¿sí? Además de haba, por ejemplo, además de frijol, no sé, ¿qué otro tipo de producto quiere obtener? ¿Sí? ¿Cuáles son esos recursos que la familia va a necesitar a lo largo del año? ¿Sí? Y eso, esta pregunta se relaciona con la 1, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la parcela está en un sitio con mucha pendiente y el suelo ya se ha estado perdiendo, a lo mejor conviene pensar ahí en plantas que puedan ayudar a retener el suelo, ¿sí? Que lo amarren, que lo detengan para que no se siga perdiendo, para que no se escape, ¿sí? Pero hay que ver qué tipo de plantas son las más adecuadas, cuáles podrían pegar. Por ejemplo, hay especies medicinales como el nurite, que ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Luego se habla que el nurite, por ejemplo, es una planta que crece, aquí está, que crece en ciertas condiciones, en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, a lo mejor no va a pegar en todas las parcelas, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta en qué condición están las parcelas y ver qué tipo de productos entonces la familia quiere obtener, ¿sí? Entonces, con el análisis de toda esta información, ¿sí? Entonces sí, se puede generar una estrategia a nivel de familia, a nivel de grupo, a nivel de barrio o a nivel de comunidad sobre cómo se pueden producir las plantas y dónde, ¿no? Por ejemplo, voy a tomar mi hojita, mi acordeón, ¿sí? Por ejemplo, ¿de dónde si hablamos de que se ocupan 20,000, vamos a decirlo así, 20,000 plantas para atender la demanda de la comunidad en este año, a lo mejor conviene pensar en un vivero comunitario, ¿sí? Un vivero que esté destinado a la producción de todas las plantas que se van a requerir, ¿sí? Si la cantidad de plantas es mucho menor, a lo mejor se puede producir a nivel de barrio, ¿sí? O a nivel de familia, ¿sí? ¿Dónde se van a producir estas plantas? Se van a producir en un predio, en un terreno que esté dentro de la propia comunidad o en una parcela que esté fuera de la comunidad. Hay que pensar en el tema del agua, etcétera. Todo eso hay que revisar. Entonces, yo les pediría que pudiéramos hacer un recuento muy rápido, ¿sí? Sobre esas preguntas, ¿sí? De tal manera que a través de su análisis podamos en la última parte pensar cómo se pueden producir esas plantas, desde cuáles son las que requerimos, ¿sí? Pero considerando también cuántas son. Como, bueno, yo invité a Itzel porque está trabajando también con un grupo de productores allí en Pichátaro, ¿sí? Por ejemplo, yo platicando con unos productores de aquí en Ahuatzen, cuando andábamos en campo, alguien decía que ahí, perdón, en Sevina, alguien decía que los magueyes para producir pulque, pues ya se estaban acabando, ya había muy poquitos y
que ya las personas, incluso ligadas a esa actividad, pues ya nada más eran 2, ¿sí? Entonces, esta persona decía, bueno, dentro del programa Sembrando Vida, ¿sí? Podríamos pensar en los magueyes como una de las plantas que se van a producir en los viveros, ¿sí? Porque tiene esta utilidad, ¿no? Y además, de ese modo, se rescataría esa tradición que ya se está perdiendo. Un productor de chelenástico también que está en el programa Sembrando Vida, y que tenía en su jardín unas plantas muy bonitas de nopal, tenía muchas variedades de nopal. Dice, nosotros estamos pensando en producir, en reforestar estas parcelas con este tipo de nopales, ¿no? Entonces, en ese tipo de plantas es necesario pensar, ¿no? Entonces, si les parece, vamos a hacer una revisión así muy rápida, pero antes me gustaría preguntarles a los compañeros que nos están siguiendo si hay alguna pregunta, algún comentario que por favor nos quisieran hacer. Tendrá el... Ay, es que sí está el micrófono ¿Está el privado. micrófono? ¿No? ¿Alguna pregunta? Por lo pronto parece que va todo bien, Humberto, pero cuando haya una pregunta, si gustas, te voy como notificando para que... Sí, por favor. Responderla. Por favor, sí. ¿Perdón? Es que le pregunto que si el nopal sí se da bien en esta área, porque se ve como que ¿Muy frío? no sé, yo no conozco. Sí, aquí es. Sí se da bien, es muy adaptable. Toda esa la meseta, pero es un poquito. Sí, el nopal es una planta muy resistente. No, nopal sí, aquí ya está. Ok. ¿Lo están considerando el nopal? Ah, muy bien. ¿Qué tipo de terrenos van a trabajar dentro del programa? ¿Son terrenos que en este momento se están cultivando o son terrenos abandonados que van a recuperar? Hay gente que los tenía ociosos y hay gente que sí les estaba disfrutando. Pero a lo mejor no las 2 hectáreas y media, sino las... Ok. Son entonces terrenos que están en uso y terrenos que estaban en descanso o u ociosos, como dicen, ¿sí? Y que los quieren incorporar. Más trabajo para limpiar. Uh-huh. Claro. Y acá donde estábamos trabajando. Sí, menos trabajo. Sí, pero siempre que son para limpiar. Todo lo que tienen que hacer. Pues. Ok, y son terrenos que están planos, son terrenos que no se han erosionado, ¿o cómo están? Acá de nosotros, acá está plano, ¿verdad? Acá en Paisa. Uh-huh. Hay de todo. Sí, porque hay también compañeros que están así, o sea, y hay otros que se encuentran así, Okay. O sea, hay de todo. Hay unos que están más planos. Ok. ¿Y están ustedes considerando esas situaciones de las parcelas para determinar qué tipo de plantas o todas se van a introducir en todos los terrenos? Pues los ingenieros, en un principio se les comentó que ellos también dijeron que pues tendría que hacerse un estudio del suelo de cada terreno para ver las condiciones y también el punto en donde se ubica para ver qué plantas eran las que podrían crecer bien, porque aquí en Comayuy yo creo que ya hay dos climas. Acá es más caliente, que ya está invadido de aguacates, y por acá que es más de
más frío. Oh. Entonces, sí decían que se iba a hacer eso, pero a la mera hora, pues, como ha sido muy rápido, no se ha hecho ningún estudio de los suelos, ni por región a ver qué plantas pegarían. Ya nada más dijeron que pues las que nosotros consideráramos y que pues también tratáramos de rescatar plantas de aquí, por ejemplo el nurite, también el maguey, el nopal, el tejocote. Okay. Y pues ya nada más Pera, quedaron que va en a eso. traer. La pera. Ujú. Pero esas ya dijeron que, o sea, las que se buscaron fuera, que se intentara que fuera del clima de aquí. Pero ahorita aquí en Michoacán ya en los viveros ya no hay. Ujú. Total, está difícil, o sea, creo el programa ya abarcó mucho más de lo normal, entonces ya se agotaron. Ok. ¿Y no se ha considerado o les dan la posibilidad a ustedes de que las produzcan aquí? Sí, sí dijeron Okay. que podemos producirlos aquí. Ok, entonces, sí han estado revisando esta cuestión, han estado viendo ustedes como grupo, como comunidad, en qué condición están en las parcelas. Ciertamente, como dice María Eugenia, hacer un estudio del suelo para determinar qué plantas, pues es hasta costoso. Y el programa quizá no tenga ese alcance. Más bien, en lo que habría que basarse es en esto que ustedes observan, ¿no? De que hay dos climas, una parte en donde es más cálido que en otro, ¿sí? Esas observaciones generales, yo creo que son las que nos pueden guiar en este momento, porque hacer estudios detallados de suelo para ver cosas muy específicas, pues además de tardado, pues también puede ser costoso. Y el programa quizá no va a dar cobertura para todo eso, ¿no? Pero sí considera entonces ese tipo de cosas. Para la producción para armar el vivero se supone que se iban a juntar dos grupos Ajá. para tener un vivero Uh-huh. y la biofábrica. Y ahorita lo que se complicó mucho es contar terrenos aquí como con cercanos, con las dimensiones, que ¿cuánto sería? ¿Un hectárea? Más o menos. Más de 1000 metros cuadrados, son 50 y 50. Ajá. Para cercano con vías de acceso, con agua, con luz, para poder armar los videos. Entonces eso se complicó mucho ahorita. Y, por ejemplo, nosotros lo vamos a hacer en la secundaria general. Okay. Ahí nos dieron permiso, nos van a prestar. Y por ejemplo, en el grupo de ella va a ser acá, en un terreno prestado de un mismo del grupo. Él prestó un terreno. Otros van a rentar el terreno, van a pagar mensualmente para que se los dejen usar. Sí, es lo que se complicó ahorita, pero creo que ahorita ya son pocos los que no han conseguido terreno. Ok. Y va a ser cosas externas. Entonces, si tenemos aquí 10 grupos en la comunidad y que se van a asociar, se establecerían, en teoría, 5 viveros. Ajá, Más o menos. Y biofábrica. ¿La biofábrica para qué? Para hacer fertilizantes orgánicos. Ok. Es decir, todo un proceso de separación de residuos y el composteo. Sí. ¿Con lombrices? Sí, creo que también. Ah, ok. Ah, bueno, pues es qué bueno que suman ese componente también. Ok. Y han identificado esta parte. ¿Qué tipo de productos entonces se desean obtener? ¿Verdad? Ya lo han hecho, entonces. Por ejemplo, si piensan en el nopal, están pensando en que es un alimento, ¿sí? No en todo lado, pues también es forrajero, ¿sí? Puede ser una fuente de ingreso a través de su comercialización, ¿sí? Ok. Esa parte entonces está... Algunas mujeres decían, tenían la inquietud de sembrar hortalizas. Ajá. Pero los ingenieros como que no les da tiempo pues de ir a checar sus terrenos y decir sí se puede o no, aquí se les va a dar. Pero tenían esa inquietud
pero inclusive eso fue algo que comentaron en el grupo en el que participo, y nosotros acordamos entre las mujeres de hacer también un huerto medicinal donde va a ser el video en el terreno, porque sí está un poco lejos los terrenos de cada campesino, entonces es mejor hacerlo de forma interna, o sea, adaptar un espacio dentro del terreno para hacer el vivero, para hortalizas, plantas medicinales, todo lo que se pueda rescatar, que sea de la región. Es algo que puedan considerar ustedes, que puedan llegar a solucionar eso. Sí, todavía. Además del nopal y el maguey que mencionaron hace un momento, ¿qué otras plantas han identificado? Así en ese momento. Sí, eso también era para grabar con todo eso, pero no creo que Y es que ya ¿Qué no planta hay- es, perdón, Aurelio? ¿O cómo es? así que encontraba pues uno como en la barranca. Pero sí los hay sobre las carreteras. Es una planta con este tamaño, como una mazorquita de color guinda. Ajá. La que se utiliza. También es, ¿no? ¿No es ese? Esa, no, se le dice Ah, sí. ajá. ¿Qué otro es apuki? ¿Cómo se llama? Apuki. Apuque. Sí, ese es un, pues sí, como un famoso, un raíz. ¿Ya es difícil de encontrarlo aquí? No, pues ya. Sí, antes había porque era una ahorita ya no hay. Aquí cerca. Pues eran los que más hacían el Bueno, los pinos también, ¿verdad? era más. Sí, pues eso lo que dan. Aquí puede dar papaya. ¿Tejocote, dijeron? ¿Tejocote? Sí, también es. Mira, el tipo de tela de cuántas variedades hay. Yo no sé si estoy aquí, pero mira, el otro día que tanto. También eso está muy bueno. Era de esta amarilla de la que le llaman. Sí, pero así no se habla por es diferente que la y la otra, la de la cascarita café, le llaman pedalechina. Y esa está aquí, y esa también hay aquí, Entonces, ¿dos tipos de pera? Mínimo Tres. ¿Y de manzana tienen famosa aquí? No, ya no sé, pero pudieran. Sí, había. California. ¿Cuál es la alternativa amarilla? ¿Dos tipos de manzana o tres? Tres. Bueno, entonces, en el ejercicio que ustedes han realizado, realmente tienen una diversidad de plantas muy grande, porque ya son 14 plantas diferentes. Por ejemplo, está el nopal, ahí asumimos que es uno, pero puede haber varias clases, ¿sí? El maguey, el apupi, 3 clases de pino. Hace rato decían el pino resinero y maderable, ¿sí? 3 clases de pera, 3 de manzana, tejocote y el durite. En total, entonces, tienen ustedes un listado de 14 plantas distintas. Realmente es diverso, ¿sí? Y eso es muy bueno porque están pensando en que a través de ese tipo de plantas van a obtener muchas cosas, desde plantas que son comestibles, que son medicinales,
que son exacto, sí, también, es cierto. ¿Sí? Las tunas del nopal. Para hacer tortillas nada más se revuelve con el maíz. Pues, Se huele, pues, crudo. Crudo. Ujú. De la fibra, más fibra que el maíz. Bueno, básicamente, entonces, ese ejercicio, ¿no? O esas preguntas que están anotadas ahí, las que comentamos hace un momento, básicamente ustedes las han reflexionado ya, ¿sí? Y han llegado a hacer una selección de especies, pues a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque son plantas propias de aquí del lugar. Bueno, los pinos que están trayendo, a lo mejor no, ¿verdad? No, Pero porque están muy delgados, ¿no? Están muy chiquitos. entonces, sí. Entonces, la propuesta que se ha hecho para este programa es que van a combinar esos cultivos tradicionales con todas estas plantas frutales y forestales, ¿sí? Además de maíz y avena, ¿qué siembran o qué cultivan en esas parcelas? ¿Frijol? Calabaza no siembra. Y la cayota. También da, pero casi no sembramos. Chiles también. ¿Chiles? Chiles. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, básicamente, quelites, ¿ok? Quelites. ¿Y de maíz es una variedad o son diferentes? Porque acá en la región purépecha, una de las cosas una de las características es de que hay muchos tipos de maíz, muchas clases. Azul, rojo, blanco. Llevan 3, 4 tipos o clases diferentes. ¿Sí? Bueno, entonces con esto básicamente ya tienen ustedes bien definido cuál es el componente agrícola, ¿verdad? 4 tipos de maíz: avena, frijol, haba y la cayota, aunque a baja escala, pero también la producen. Los chiles y los quelites, que son... chile no, perdón. No sé por qué lo noté. Pues pregunta más bien. Ok. Entonces, todo eso sería el componente agrícola, ¿sí? Y ahora la propuesta que se hace por parte del programa es de combinar todo esto con estos árboles que son de tipo maderable y de tipo frutal, ¿sí? Bueno, básicamente la estrategia, parte de la estrategia ya está en la comunidad, ¿sí? Ahora lo que faltaría definir, yo creo, solamente 2 cosas. Uno, ¿dónde se van a pensar esta idea de la producción de plantas? ¿Dónde? Se va a hacer así como hasta ahorita van, de juntar 2 grupos, elegir un lugar y establecer un vivero, lo cual es buena idea, ¿sí? Apoyarse, ayudarse, ¿sí? Cuidar ahí nada más. ¿Y cómo le van a hacer para producir? Por ejemplo, hay algunas plantas de ahí que pueden sembrar o propagar utilizando la varita, ¿no? O sea, es como de la pera, por ejemplo, cortar una ramita. El injerto, ¿sí? Es cortar una varita, ¿sí? Ponerle tal vez algún enraizador, sembrarla, ¿sí? Y esperar a que esa varita empiece a producir hojas y crezca, ¿no? Eso se puede hacer en plantas como la pera, como la manzana, pero no todas se pueden producir por esa vía, ¿sí? No todas pegan, ¿verdad? Algunas se secan, algunas se mueren. Pero básicamente tendríamos esas 2 vías. Utilizando semillas y utilizando
los injertos o las varitas. ¿Sí? ¿Y cuáles se tendrían que utilizar semilla? En los pinos, ¿verdad? En el maguey, ¿sí? Para hacerlo de forma masiva, pensando en una gran cantidad de plantas, aunque también se puede ir al campo, por ejemplo, y quitarle los hijuelos. Por ejemplo, los magueyes, así como la sábila, que produce hijitos alrededor, ¿verdad? Yo creo que... ¿Mande? Ya lo separan. Ajá, es eso. Se pueden separar, se pone en una bolsa, ¿sí? Y empieza a crecer, ¿sí? O se podría probar el llevarlos y sembrarlos directamente en la parcela para evitar todo el trabajo del vivero, ¿sí? Entonces, el maguey y la manzana, la pera, tendrían que ser por injertos, ¿sí? Pero hay otras en donde se requiere la semilla. En el caso de los pinos, forzosamente se requiere la semilla, ¿sí? Bueno, el nurite, ¿alguien lo ha hecho aquí ya? ¿Ustedes lo han hecho? Por ejemplo, aquí tienen una planta. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a preguntarnos. A lo mejor de ahí sacamos ya la idea, ¿verdad? Eso venía en una bolsa también allá estaba. Entonces, como no lo cuidamos, ponerle tierra ahí para que cuando florían, nace. Pero sí había forma. Sí, había eso, pero no hemos hecho nada. ¿No han probado? ¿Por injerto también se puede? Bueno. En el caso del nurite, pues hay problemas ya serios, ¿no? Porque quizá tenemos la percepción de que es muy abundante todavía y no se va a acabar, pero por el uso que le estamos dando, ¿sí? Muy fuerte, puede que tengamos algún problema con esa planta. ¿Ustedes conocen una planta que se llama quién sabe? No, ¿así se llama? Sí, la conozco. Bueno, María Eugenia, no la conocen, pero sí hay una planta. Se da por el... Ajá. Pues ya casi no hay. Mis hermanos por allá caminaban mucho. Por el camino viejo. Sí, y siempre traían eso. Así pues no crece mucho. Uh-huh. Sí, ese tamaño lo traían. Sí. Sí, y justamente en esa temporada es cuando está creciendo, está produciendo la flor, el fruto y la semilla, pero muchas veces cuando se encuentran, pues se colecta, pues casi lo que se puede. Pero ahí van las flores o van los frutos y van las semillas. Y lo que está pasando entonces es que no le estamos dando oportunidad a la planta de que produzca semillas para que haya otra vez plantitas. ¿Sí? Porque lo arrancan sin dejar la raíz. Y bueno, aquí también o sea, que vas al cerro y si te quieres ver la mata no pega, pues, porque no le gusta el pueblo sin el cerro. Es muy delicado. Se da bien en caso. ¿Sí? ¿Quién le hace caso? Quiere decir que no lo podemos sembrar en todas las parcelas. A lo mejor de todas estas, en algunas sí, pero en otras no. Sí, habría que ver. ¿No? ¿Sí? Exactamente. Y el tejocote lo están utilizando también para hacer injertos. O sea, del tejocote ahí ya le hacen su corte y le ponen. Sí. Ok. Bueno, y entonces, básicamente, de estas plantas, la estrategia para poder propagarlas o reproducirlas en el vivero sería, entonces, utilizando el injerto, ¿sí? O bien la semilla. ¿Sí? Habría que pensar ahí, entonces, vamos a suponer que se trabaja de este modo, que dos grupos se juntan, se asocian y forman su vivero y producen las plantas. Hay que pensar ahí que las plantas que tienen que producir tienen que ser las que cada uno de los productores demande. ¿Sí? ¿Cuáles pidió de este listado? ¿Sí?
porque a lo mejor alguien va a tener más preferencia por los pinos resineros, quizá, por los pinos maderables. Alguien puede decir, no, pues yo quisiera más bien meter más pencas de nopal. Alguien podría decir, a mí me interesa más el maguey o el nurite, etcétera. Entonces, se debe de hacer un conteo detallado de cuáles son las plantas que requiere cada productor, ¿sí? Para que, de acuerdo a eso, se planifique la producción en el vivero, ¿sí? Hay otros detalles que hay que considerar ahí, como por ejemplo, el tipo de tierra, el tipo de envase, dónde se va a producir, ¿sí? ¿Lo han visto esa parte? Perdón, voy a ver la hora, ¿eh? ¿No lo han visto? No, es siempre le gusta. En la barranca. Pues sí, por acá, aquí por las que vendimos guaracha, por ahí, hay arriba y por ahí, casi ya, viendo que es la Ok. por allá lo cortan. Luego traen pues uno con raíz, lo pega. Ya la planta. Ya A lo mejor requiere entonces un suelo especial, ¿verdad? ¿Sí? No es cualquier suelo. Quizá en el caso del maguey, del nopal, no va a haber problema en que se use cualquier tipo de tierra, porque son plantas muy resistentes. Pero en el caso del nurite, en este caso, o quizá quién sabe, en algún momento, pues sí van a requerir, definitivamente lo descartan. ¿Y para la pupi? Eso sí había, pero ahora yo ya no he visto. Bueno, ahí tenemos un problema más grande, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta pregunta? Veo composta. Doña Pomposa, aquí tenemos un problema más grande con el apupi. Porque casi no hay, dice. Ya no hay. ¿No? ¿Dónde lo encontraríamos? Pues también así. Muy escaso. Muy escaso, ¿sí? Entonces, con algunas va a haber mucha dificultad. Para conseguir, por ejemplo, semilla de pino, pues solamente hay que estar pendientes de la época en que abren los conos, allá en el cerro, ¿sí? Y lo ideal, pues, será ir y colectar de esos árboles que estén sanos, que estén vigorosos, que no tengan alguna plaga, alguna enfermedad, que se vean, pues, así físicamente sanos, ¿sí? Si se piensa, por ejemplo, en que van a ser maderables, que no sean árboles muy ramificados, ¿no? Que sean árboles más bien de pocas ramas, de poca... ¿sí? Me refiero, ya ves que hay algunas ramas, algunos árboles que empiezan a ramificarse desde abajo. No, o sea, más bien depende del tipo de manejo que se le dé. Por ejemplo, cuando se siembran, se reforesta con pinos, en algún momento, cuando ya crecen 2, 3 años después, hay que podarle, quitarle las ramas de abajo, ¿sí? Para que se vayan para arriba, pensando que lo que se quiere aprovechar es la madera, ¿sí? Porque si no, si dejamos que las ramas de abajo crezcan, se forman nudos al interior del tronco, ¿sí? Entonces, en ese tipo de cosas hay que pensar, ¿no? Entonces, de manera muy resumida, en general, y resumida, la producción de plantas, entonces, sería, en el caso de Comachuén, juntándose dos grupos, van a elegir un espacio donde se puedan sembrar las plantas, ¿sí? Se tiene un listado de 13 especies diferentes, decíamos hace un momento, ¿sí? Algunas se van a producir por injerto o por vareta, y en otras va a ser necesario colectar las semillas y hacer toda la producción de plantas en vivero, ¿sí? Hay que considerar ahí cosas muy básicas como el tamaño de la bolsa o el tamaño del envase, ¿sí? Y todo esto va a depender de la cantidad de plantas que se vayan a producir. Por ejemplo, esos que se van a propagar por injerto van a requerir bolsas más grandes, ¿sí? Porque se va a enterrar la varita ahí y rápido van a formar raíces, entonces van a requerir bolsas más grandes para que la raíz pueda desarrollarse,
En el caso de los pinos, por ejemplo, o del maguey, ¿sí? Se pueden utilizar plantas más chiquitas. Por ejemplo, de esos envases de agua o de refresco se pueden reutilizar, ¿sí? Y ahí se pueden producir las plantas, ¿sí? Ok, entonces... La semilla es por temporada. Sí, es por temporada, ¿sí? Cada planta tiene su propia temporada para producir las flores, los frutos y las semillas. Por ejemplo, en el caso del cerezo o capulín, que es propio de la zona, me parece que entre mayo y junio es cuando está el frutito rojito, ¿verdad? ¿Sí? Y esa sería la época de colecta para el cerezo o capulín, si se quisiera producir, ¿sí? O, por ejemplo, el tejocote, si se llegara a producir en un momento dado por semilla, pues a partir de ahorita podríamos decir que se puede empezar a colectar la semilla, ¿sí? En el caso de los magueyes, me parece que fue ya en tiempo de secas, ¿sí? La producción de semillas. Entonces, cada planta tiene su propia temporada para producir las semillas y hay que estar atentos ahí, ¿sí? Finalmente, dado que son 13 plantas aquí, a lo mejor no es posible que en el primer año se produzcan todas. Se avanza con las que se pueda, ¿sí? Pero se programan, por ejemplo, actividades de colecta para más adelante, de tal modo que lo que no se pudo producir ahora, porque no se tuvo semilla, se pueda producir el próximo año, ¿sí? En esa planeación que ustedes comentaban de 5 años que tiene el proyecto, ¿sí? Ustedes tendrían que hacer esa planificación. Esa es parte de la estrategia, ¿no? Las plantas que en este año no se puedan producir porque no hay semilla o no hubiera vareta, ¿sí? Se programan para el siguiente año. La vara para Mira, María Eugenia, yo en ese aspecto no sé mucho, ¿no? Pero lo he hecho yo con algunas plantas que son de ornato, ¿sí? No sé si esto aplique para las especies frutales. Yo lo he hecho con rosales, ¿sí? Entonces, pues, cuando saco hijitos o saco varitas, pues que sean aquellas que tienen ya un tallo bien formado y fuerte, ¿sí? Que no sea un tallo tierno, que sea un tallo ya maduro, ¿sí? Hay épocas también que se recomiendan para hacer el corte de varitas. También lo hemos hecho con algunos copales. Por ejemplo, allá en Tócuaro hay copales, un copal del cual se aprovecha la madera para hacer las máscaras de los viejitos, ¿sí? Entonces, esa planta se puede reproducir ya sea por semilla, ¿sí? O bien por injertos, en este caso por el corte de varitas, ¿sí? Entonces tiene que ser, como en ese rosal, por ejemplo, que está ahí, pues las ramitas que estén, no las tiernas, sino las ramas que estén ya sazonas o maduras, ¿sí? Sí, puede ser, en este caso. Pero, por ejemplo, si hablamos de la pera o o de las manzanas, pues tampoco podemos tener tallos quizá, eso no, tampoco los vamos a cortar así, ¿no? Pero que sean plantas, el árbol completo ahí, ¿no? ¿Sí? Que sean ramas maduras, sazonas, ya bien formadas, que tengan posibilidad de pegar cuando se corten, ¿sí? Ahí se podrían apoyar, como sugerencia, con los señores que ya hacen esto, que ya lo han aplicado en sus huertos. Entonces, es lo que estamos haciendo. En el grupo hay varias personas que tienen conocimiento del campo, entonces ellos son como nuestras guías. Sí. Y pues será una buena convivencia también, ¿no? Aprender de ellos, conocimientos ancestrales. ¿Saben? ¿Sí? ¿Cuándo? Porque todo tiene Sí. una temporada.
Así es, sí. Básicamente todo esto ustedes lo manejan muy bien, ¿no? Porque, por ejemplo, saben cuándo los pinos están dando, tienen los conos abiertos, cuándo tienen la semilla, ¿no? Saben cuándo el maguey tiene los frutos, ¿sí? Saben en qué momento podar, ¿no? ¿Cuáles son las ramitas que podrían pegar? ¿No? Eso lo han hecho siempre. Entonces, hay que revisar eso nada más, ¿no? Entonces, aquí es necesario identificar qué tipo de envase o bolsa, qué tipo de sustrato se va a usar. Habría que valorar como grupo si en un momento dado esa composta que van a hacer a través de la biofábrica será suficiente para la cantidad de plantas que van a demandar a nivel de comunidad, ¿sí? Si no es así, entonces tendrían que considerar el ir a traer tierra a otro lado, ¿sí? Hay plantas, por ejemplo, en donde se produce a manera de almácigo o a manera o en melgas, lo han visto, ¿no? Es un espacio de tierra, es una cama de tierra. Por ejemplo, puede ser este espacio que tenemos aquí, simplemente se remueve la tierra, se criba, pues se limpia de piedras y todo, y se siembran las semillas de jitomates, si es que van a cultivar en un momento hortalizas, o los magueyes, se ponen aquí en esta cama, y una vez que ya, o los pinos también se hacen, y una vez que ya germinó, se trasplanta a una bolsa o al envase, ¿sí? En algunos casos, de aquí, se puede ir directo a campo, ¿sí? Eso también facilita la producción, pero y la facilita muchísimo, porque aquí podemos tener, no sé, 1000 plantas de maguey en un momento dado, o 1000 plantas de pino, pero para tenerlo todo eso en bolsa, vamos a requerir más terreno, más superficie. El manejo, el riego, el control de plagas, el desierve, va a ser mucho más fácil en un pedacito que teniendo 20 melgas de este tamaño, ¿no? Entonces, todo eso se debe de considerar para la producción de plantas en vivero, ¿sí? Ya lo saben ustedes, pero en el lugar donde vayan a establecer el vivero, es importante que haya preferentemente agua, que sea un lugar seguro y que haya acceso. De tal manera que en un momento dado, por ejemplo, cuando vayan a sacar todas las plantas, pudieran apoyarse, ¿no?, en alguna camioneta quizá, para facilitar el traslado, ¿no? Se puede hacer por otras formas, por otras vías, con burros, con caballos, con bueyes, cargándolas al hombro. Hay muchas formas, pero también hay formas de facilitarlo, ¿sí? Ok. Bueno, hasta ahí creo que está muy claro, ¿no? Ustedes ya saben qué plantas van a producir, ¿sí? Tienen un listado de 13 plantas forestales y frutales que van a estar combinando con lo que tradicionalmente se cultiva aquí en Comachuén, ¿sí? Dijimos que esa producción tiene que estar muy ligada a lo que cada productor defina o establezca, ¿sí? Dijimos también que se van a agrupar, se van a juntar en grupos, ¿es correcto decir? Sí. Se van a juntar 2 grupos para producir las plantas y que se podrían emplear 2 estrategias distintas, a través de injertos o varetas o a través de semillas. Se tiene que resolver ahí el tema de la colecta de semilla, el suelo que van a utilizar, los envases y todo lo que tiene que ver con la producción de plantas, porque hay plantas que crecen tan despacio como los pinos que van a requerir por lo menos o casi un año en vivero para que alcancen una talla adecuada, ¿sí? Si los pinos, como tú dices, María Eugenia, se trasplantan estando muy chiquitos, la posibilidad de que mueran en campo es mayor, ¿sí? Si los pinos están más grandes, en parte aérea y en raíz, hay más posibilidad de que crezcan en campo, de que vivan, ¿sí? Entonces, deben de
deben de también cuidar mucho la época de siembra. Porque, por ejemplo, si empiezan a producir en marzo, ¿sí? Algunas plantas, a junio que empiezan las lluvias, van a estar muy chiquitas y no tendría caso llevarlas a campo. Casi. Para la próxima lluvia ya. Exacto. Casi que ahorita. Algunas son de rápido crecimiento, otras crecen lento. El maguey muy probablemente requiera de aquí hasta mayo para poder crecer en vivero y tener una talla adecuada. Los pinos también. En el caso de los frutales, puede ser más rápido, porque lo que se siembra ahí es la vareta. ¿Sí? Solamente hay que dar tiempo a que la planta produzca hoja, bueno, la vareta produzca hojas acá arriba y raíz acá abajo. ¿Sí? No requiere el mismo tiempo. Todas esas cosas hay que considerarlas. ¿Sí? Pero, bueno, una cosa que se me pasó a comentar al inicio de la plática es de que, y yo se lo comentaba a Daisy, es de que esto finalmente lo podemos tomar como una primera plática, ¿sí? En donde revisamos algunas cosas, definimos algunas cosas, afinamos algunas cosas, pero si hay oportunidad y si se requiere, pues podríamos seguir platicando sobre lo mismo, ¿no? De tal modo que en el siguiente podamos ya salir a campo quizá para colectar algunas semillas, o colectar algo de tierra, o ir a visitar el espacio donde se va a poner el vivero, ver qué tipo de tierra se va a utilizar, etc. Y así podríamos ir trabajando a lo largo del año, ¿no? Poniendo metas específicas, pero al menos que en este primer taller podamos como delinear la estrategia general, ¿sí? Pero bueno, eso de venir después, ya ustedes nos comentarán, porque aquí ustedes han ido trabajando muy bien, ¿sí? Pero bueno, si se requiriera, con mucho gusto. Ellas pueden traer también sus dudas, ¿no? Para el próximo taller. Sí, sí, claro. Dudas específicas de sus terrenos, sus cultivos. ¿Puedes sembrar acá no han sembrado macadamia? Ese es más para área de Uruapa, Más cálido. Ajá. Es un árbol. Sí. Sí, es un árbol. Yo lo he visto ahí yo lo he visto en Pátzcuaro y en Uruapan. En Pichétaro, perdón, yo ya están produciendo nuez, ¿no? También nuez. La nuez sí se da. Aquí también daría. Sí. Nuez plátano. No sé cómo se de Castilla. De Castilla, creo, la redonda. La redonda de Castilla. Sí, porque es casi el mismo clima. Aquí casi no hay. Bueno, ese es un listado inicial de plantas, ¿sí? Pero no quiere decir que tengan que ser nada más esas, ¿sí? Pueden, el próximo año, en función de que si hay semilla y se ve que es viable de que vayan a pegar, se pueden considerar otro tipo de plantas también, ¿sí? Porque sí sería también bueno meter chile, ¿no? Aprovechar los espacios, o como el maíz, la vareta del maíz, la vara del maíz para el frijol, para que se enrede. Sí, habría que pensar en considerar ese tipo de cosas también, ¿no? Cómo una planta se puede beneficiar estando otra, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Sí? ¿Ok? La milpa. ¿Sí? O pensar que algunas, por ejemplo, algunas plantas requieren sol pleno para desarrollarse y otras requieren condiciones distintas, menos sol. Entonces, algunas pueden, como los pinos, pues son árboles altos, grandes, que van a requerir mucho sol para crecer, pero habrá otras que puedan crecer abajo de ellas, ¿no? Se pueden hacer ese tipo de combinaciones.
Pero ahí ya estamos pensando en el diseño agroforestal que cada productor va a emplear. ¿Sí? Porque creo que tú decías, María Eugenia, hace rato, de que dentro del programa se considera que pongan, vamos a suponer que si este es el terreno, híjole, está irregular, ¿verdad? Si este es el terreno, aquí, por ejemplo, se pueden colocar todo un cerco vivo, ¿verdad? Árboles alrededor como parte del cerco, del lienzo, ¿sí? ¿Cuáles de estas pueden ir acá? ¿Sí? Que van también a servir como barreras rompevientos, ¿sí? Pero, ¿y si aquí va a ir la milpa? ¿Sí? ¿Dónde va a ir la avena? ¿Va a ir aquí también? ¿O va a ir acá? ¿Sí? ¿Dónde va a ir la haba? El chilacayote. ¿Sí? ¿Dónde van a ir? Este es el diseño agroforestal. ¿Y qué diseño van a utilizar? Si van a utilizar magueyes, ¿dónde van a ir? ¿A qué distancia van a ir? Hay que dejar franjas, ¿no? Esta va a ser una franja, esta va a ser otra, esta va a ser otra, y así. Hay que dividir, hay que hacer separaciones en el terreno. Por surcos. 20 surcos van a ser de maíz, 10 de avena, ¿no? Y los frutales, ¿dónde van a ir? Acá nos están exigiendo que en cada línea Ajá. vaya frutales y maderables. Frutales y maderables. Son dos sistemas. Ahorita busco el término. Ajá. Pero sí es correcto lo que dice. Es milpa intercalada con frutales. Entonces haces tus líneas de frutales, digamos que entre un tractor para hacer el espacio de la milpa. Ajá. Y se intercala. Ajá. Y los maderables puede ir con chile, con arándano, con ¿Arándano? o la zarza. Ese fruto rojo es más como para La salsa, tal vez, sí. El arándano a lo mejor requiera invernadero y eso ya rompe un poco con el sistema tradicional. Ajá. Pero la zarzamora sí. ¿Dónde podría ir la zarzamora en un momento dado? ¿Sí? Y hay que pensar en cómo crecen también las plantas. Porque, por ejemplo, si metemos nosotros aquí 2 líneas de maderables y una de resineros, pues nos estamos refiriendo a los pinos. Y los pinos crecen mucho. En un momento dado, ¿sí? Con el tiempo esos árboles van a alcanzar una determinada altura que van a sombrear una buena parte. ¿Sí? Van a sombrear y lo que va a quedar como terreno efectivo para sembrar plantas que requieren mucho sol, como maíz o avena, va a ser nada más esta franjita. ¿Sí? Estos pequeños espacios. Se supone que ahí va a ir, según la estrategia que nos están siguiendo, ¿sí? Ahí en medio para el maíz. Los dos requerimientos, el primero se llama MIAF y es milpa más legumbres más frutales. Que puede ser milpa, frijol, calabaza, durazno, pera, cualquier otro frutal, o milpa, haba, manzana, jojote. Entonces es la milpa, legumbres o frutales. Y el segundo se llama SAF, que es pino, chile o algún frutal entre el pino. Por ejemplo, un pino resinero, chile manzano, pino para madera o membrillo. Esas son las dos. Hay combinaciones. Entonces, qué bueno que esto lo comentan ahorita, porque entonces la producción de plantas, la cantidad específica de plantas que se van a producir, va a depender de qué sistema vaya a establecer cada productor. Pero recordemos que el sistema que va a establecer el productor va a depender de sus necesidades, de qué productos quiere obtener, ¿no? A lo mejor alguien dice, no, pues yo quiero estar obteniendo de manera permanente nopales para comercializar, perdón, para consumo, para autoconsumo, pero también para comercializar. Bueno, dentro de este sistema, ¿dónde va a ir? ¿Cuántas pencas o surcos de maíz de nopal voy a sembrar? ¿Cómo le hago para que la siembra de uno, más que afectar a la siembra de los pinos, por ejemplo,
no afecte a los nopales, no afecte a la milpa, no afecte a la avena, ¿sí? Recordemos que hay plantas que requieren mucho sol, ¿sí? Y necesitan campos abiertos, ¿sí? Cuando la milpa se siembra debajo de un tejocote, debajo de un pino, o debajo de cualquier árbol y hay sombra, no crece bien, crece raquítica, crece una varita y se pone amarilla, no da elotes, ¿no? Entonces todo eso hay que considerar, ¿sí? Entonces, tengan muy presente, y quizá ya para concluir, para que no, no Pues, nos... tenemos una pregunta de Zoom. Ah, sí, sí, claro. No sé si quieras abrir como el micrófono para que... Creo que está abierto, ¿verdad? Ah, Sí. Adrián, con Adriana. Adriana, sí, por favor. Humberto, solamente un comentario que tiene Beatriz Diego, Sí. que es a quien le cedería la palabra, es referente a lo que comentaban de una de las plantas. Sí, Beatriz, adelante, gracias. Bueno, ¿sí me escucha? Sí, escuchamos bien. Nada más el comentario, a ver aquí un poquito para que me vean. Ay, Dios, se quedó congelado esto. Ya, ahí nos vemos. Sí. Ay, perdón por el amiguito, es que no tengo con quién dejarlo. Bueno, el comentario referente a la planta de quién sabe. Sí. En Pichátaro, que es una de mis comunidades originarias de donde soy, se produce cada año en esta época, en la época de lluvia, pero se ha ido acabando. La razón, bueno, quiero pensar que es porque la arrancan de raíz. Entonces, pues al arrancarla de raíz, ya no la vuelven a plantar, no dejan que crezca ni siquiera. Y pues eso ha contribuido a que cada año hay menos plantas de quién sabe y hay menos producción y pues, por ejemplo, para estas fechas ya es muy poco lo que hay a comparación de hace una década. Y pues era todo. Gracias. Sí, gracias, Beatriz. Efectivamente, eso es lo que pasa con el quién sabe, ¿no? De que al ser, bueno, una es una planta muy pequeña y cuando se corta, cuando se cosecha, pues se obtiene de la planta que se encuentra, se trata de obtener la mayor cantidad de follaje o de ramas posible. Entonces, en esa forma de aprovecharlo, pues muchas veces se puede arrancar de raíz, ¿no? Y prácticamente pues estamos acabando con la planta, ¿no? Porque ya no dejamos que produzca semillas, ¿no? Que son las estructuras que podrían permitir la repoblación en un momento dado. Afortunadamente, Beatriz, lo que se ha encontrado en el quién sabe es de que cuando quedan pedacitos de raíz en el suelo, a partir de ahí empieza a rebrotar o a retoñar, de tal modo que al cabo del año siguiente, ¿sí? Perdón, al cabo después de esa poda que se le practica, empiezan a salir nuevas ramitas, ¿sí? Y esta forma de regenerarse es muy habitual en muchas plantas. Por fortuna está presente en el quién sabe, pero lo ideal sería que cuando se aprovechara el follaje, se cortara pues una parte, quizá las hojas, ¿no? O un 25% del follaje total, ¿no? Pero que no fuera una cosecha total, ¿sí? Pero gracias por el comentario. Yo creo que Itzel aquí, ¿sabe? Bueno, de lo que yo sé, tiene varias propiedades medicinales, incluyendo, bueno, trabaja en el sistema nervioso, también el digestivo, lo utilizan como un té de todos los días, como el cedrón, el norice. Ahora ya es muy poco, porque el poco que hay solamente pues, es muy escaso, que si lo encontrara sería como en el lado de la Universidad de Canangi. Ya en otros lugares no lo hay. Ese es como el sitio ahorita donde está. Y es muy poco. Bueno,
A mí me gustaría decir que, bueno, desde la Universidad Intercultural hay algunas compañeras de ahí de la carrera de Desarrollo Sustentable que han estado haciendo algunos trabajos en relación al quién sabe, con la intención de recuperarlo justamente. Y justamente allí en Pichátaro hay algunos trabajos ya que tienen esa finalidad de recuperarlo. No sé si hubiera alguna otra pregunta o comentario. No, Humberto, ahorita ya no habría alguna pregunta por parte de aquí de Zoom, solamente está un comentario que se hizo en Facebook, que te lo leo para que lo escuchen ahí en Comachuel. Bueno, por parte de Mujeres entre la Biología y la Vida, y mencionan, qué interesante está el taller y qué bueno que existe este intercambio de conocimientos con la participación de mujeres. Se escucha que son mujeres de diferentes edades. Serían los comentarios, Humberto, que habría. Comentario. Y pues aquí estamos en este intercambio de conocimientos, de saberes. Y qué agradable tener a doña Pomposa, porque yo soy de la comunidad de Pichátaro, entonces allá sí hay una planta que se utiliza que es como el jabón, pero aquí hoy, bueno, aprendí que también hay otra que se llama Apupi, que es el camote, entonces sería pues muy interesante rescatar también eso. Sí, como es una forma de sustentabilidad para no estar pues contaminando más las comunidades, que al fin todos estos plásticos que utilizamos terminan en las orillas. Nuestras comunidades son tan hermosas que con esta basura no dan un buen aspecto, entonces también es parte de educar a los comuneros, a las comuneras, de cuidar el medio ambiente. Pues nosotros les agradecemos mucho todos los comentarios que se han hecho, las preguntas, y como platicábamos hace rato, pues esto lo podemos ver como un primer taller, ¿sí? Un primer, una probadita de lo que se podría estar haciendo en relación a este programa de Sembrando Vida aquí en la comunidad de Comachuel, pero también como Michelle viene de Pichátaro y está trabajando con otro grupo de productores, en un momento dado podríamos hacer la invitación para que las compañeras, los niños de aquí vayan para allá, o ellos vengan, o incluso hasta podríamos sumar a otros grupos de otras comunidades, ¿no? Intercambio de semillas. Exacto, intercambio de semillas. Tenemos algunas variedades de cera, que tal vez aquí no, y puede hacer como estos injertos de las comunidades. Sí, podríamos hasta ir generando como un calendario de talleres o de encuentros y que sean pues itinerantes incluso. Hoy fue aquí, en otro momento puede ser aquí en Charanástico, en Cedina, en Pichátaro, y armar una especie de grupos que estemos en red para poder apoyarnos en relación a este programa. Y si de parte de ustedes también tenemos esa retroalimentación, pues esto sería mucho más rico. Iba a plantear algo que aquí yo digo que un reto, además de la organización y de conseguir haciendo esta planeación estratégica, un trabajo estratégico de las carreras, aquí también es un reto lo social. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a tener un terreno, una plantación más estratégica.
La milpa sí es estratégica, pero es tradicional. Pero ya, por ejemplo, meterle frutos, árboles maderables, o como con más visión, pues es cambiar pensamientos también. O sea, este programa viene a intervenir fuerte en las comunidades culturales. Ajá. Y aparte, pues aquí hay mucho problema de que no hay respeto ya por el trabajo de los campesinos. Pues aquí hay mucha gente que ya no tiene parcela y que ahorita con la milpa y que se abrió esta nueva carretera, hay mucha queja de que están llegando a robar mucho maíz. Sí, como ya está la carretera, se llevan ya nada más su mochila, antes era con mochila, ahora ya con tal y se llevan el lote. Entonces, a eso platicábamos nosotros en nuestro grupo, que bueno, estos terrenos pues, están en el cerro, si se va a plantar fruta o si se intenta una producción de frutos, pues va a estar complicada el cuidado, porque pues, llegas y te roban o no sé. Sí. Entonces es un reto social. Pues a mí me gustaría adicionar a este comentario, María Eugenia, de que se podría lograr con base al apoyo, a la unión de todos, estando en red, ¿no? Para los cuidados, por ejemplo, de los predios, de las huertas o de los terrenos, pero también pensar incluso en un momento que hasta podría, en esta idea de que puede haber intercambios de conocimientos, de saberes, se podrían también generar como grupos de trabajo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sé que en Pichátaro hay mucha producción de manzana o pera, ¿no? Que pues se vende así en fresco, pues, pero en un momento dado se podría pensar en un proyecto en donde se le dé un valor agregado a este tipo de productos. Y ya son productoras allá de Pichátaro, sembrando peras, sembrando manzanas, sembrando membrillos, sembrando ese tipo de cosas. Y acá hay otro grupo. Y entonces ya como grupo, en colectivo, se puede no solamente vender la fruta así en fresco, sino que también se le puede dar un procesamiento para vender en mermeladas, en ates, en conservas, hacer licores. Y hacia todo esto se puede dirigir este proyecto de Sembrando Vida, ¿sí? Que no se quede solamente a un nivel de producción de autoconsumo, ¿sí? Y de venta en fresco el producto, sino que en un momento dado, con los frutales, con las mismas plantas medicinales o el mismo maíz, por ejemplo, ¿sí? Se podría generar una cooperativa de productores, de productoras para darle un valor agregado a todo esto y comercializarlo ya en otros espacios y de otras formas. Sí, hay muchos ejemplos. Sí, hay muchos ejemplos. Sí. En relación al maíz y sus diferentes colores, por ejemplo, ¿no? Hay varios ejemplos. Hay en el tema de estas frutas, ¿no? Pues hay toda una industria, podemos decir, asociada a eso, ¿no? Por ejemplo, acá es muy común el tejocote. Y lo más común quizá, bueno, para mí es consumirlo en ponche en la época decembrina, pero seguramente que del tejocote se puede haber un procesamiento para obtener otro tipo de productos y comercializar ya de otras formas. Entonces ahí, María Eugenia, ya estamos abarcando muchas más cosas, el tema social, ¿sí? El tema ambiental, incluso, y el tema económico también, ¿no? Y yo creo que ese tipo de programas quieren apuntar hacia eso, ¿no? Pues de mi parte yo, ese fue mi último comentario. Yo les agradezco otra vez a todos los organizadores de este taller la invitación, a Itzel por acompañarnos acá en el taller. Y como lo comentábamos hace un momento, ese se puede tomar como un primer taller y si hay oportunidad, si hay necesidad de que sigamos platicando sobre este tema, con mucho gusto lo podemos hacer. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Bueno, entonces
concluimos esta parte de lo que fue el taller que nos hizo favor de proporcionarnos Humberto, y nos iríamos unos minutitos, ingresaríamos con el enlace que se envió a continuación para pasar a la copartición de Entendiendo las Autonomías en México con el doctor Gilberto López, con el maestro Jaime Martínez Luna y con el abogado Nicolás Valencia. Entonces, muchas gracias, Humberto. Aquí cerramos la Gracias a sesión ustedes, a todos. y continuamos. También por seguirnos Muchas ahí. gracias. Hasta luego.